Allá, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más a este nuestro fantástico canal de Twitch. En esta ocasión os traemos la primera de, esperamos, muchas conferencias con el Esmial Montaraz que han titulado Senderos Secretos. Y para inaugurar esta fantástica serie de charlas me acompaña aquí Edu Cabrero, Kuma. ¿Qué tal, Kuma? ¿Cómo estás? Muy buenas, Thranduil. Pues eso, nos va a hacer una fantástica charla que además ya la ha dado otras veces, así que a muchos y muchas os sonará esta, que es el regreso de Beornoth, hijo de Beorhthelm. Perdón, no sé. Complicado. Creo que queda claro que no sé. Así que nada, sin más dilación, un placer tenerte aquí, Kuma, y te dejo con lo tuyo, que eres el que sabe. Pues muchísimas gracias por darme paso, Thranduil. Y nada, un honor estar aquí, pues, dando comienzo a este ciclo de conferencias que bueno, pues desde el Esmial Montaraz tuvieron a bien organizar. Me propusieron repetir esta conferencia, que ya la he dado en más sitios. Y cómo no, pues me lancé de cabeza, como ya sabéis que me encanta este tema. Se puede decir que ya es mi especialidad. Si la especialidad la definieran, pues la cantidad de veces, ¿no?, que hablas de algo, pero no solo es el hablar, el hablar de ello, sino el cómo se cuenta, y espero que, bueno, que pueda ser de vuestro interés. Y una vez más, pues traigo aquí el asunto del regreso de Beornoth, hijo de Beorhthelm, o el Homecoming, como se suele conocer también, que es esta obra pues tan desconocida de Tolkien, que sin embargo pues yo, bueno, pues es una de mis obras, diría, favoritas, porque al final creo que es realmente de
del trabajo del que Tolkien después saca todo el material y la reflexión para construir sus personajes en su Legendarium y sobre todo para diferenciar entre esos héroes y esos antihéroes, ¿no? Más que villanos. Esta charla, pues, con este nombre del nacimiento del verdadero héroe, pues la he dado ya en más ocasiones. Por primera vez la presenté en el primer campamento Montaraz, allí en Sigüenza, que ya se ha convertido un poco en el cuartel general ya de los montaraces, ¿no? También la ofrecí en la Estelcon de Salamanca, en la última que se celebró en Salamanca. Y luego, pues, también la llevé a un evento muy, muy chulo que organizaron los compañeros de Imladris en Valladolid, con Tomás Hijo y otros ilustres que también participaron. Y aquí le di un nombre un poquito diferente. Llamé a la conferencia, a la charla, le di el título de La batalla de Maldon, junto con el regreso de Beornoth. Yo he venido aquí a hablar de su libro, que es un poco el título que le puse con motivo de la publicación del libro. Es una charla, por tanto, que ha ido cambiando un poquito, sigue en evolución. Quizás muchos de los que estéis ahora aquí en directo en la sala o de los que después puedan acercarse a esta charla cuando quede colgada por ahí, pues ya me hayáis escuchado en alguna de estas ocasiones, pero siempre tiene su particularidad y la voy construyendo un poco también en función del feedback que me dais vosotros cuando pues la habéis escuchado y demás. En este caso, como digo, en Valladolid, pues la motivación fue que recientemente se había publicado por fin en castellano esta obra tan desconocida de Tolkien, que sin embargo pues yo sospechaba que podría llegar a ser más conocida a partir de esta publicación, pero lo cierto es que quizás se ha pasado un poco sin pena ni gloria por la opinión, digamos, pública. Quizás los que pertenecemos a la sociedad Tolkien y la gente pues, que tiene un acercamiento más estrecho, pues sí haya podido profundizar un poco más en esta obra. Pero la verdad es que la publicación del libro que tengo por aquí, pues no fue demasiado exitosa, quizás porque también es un trabajo, como digo yo, para muy cafeteros, ¿no? O sea, es una obra que encima aquí, por su brevedad, por ser tener una extensión bastante pequeñita, pues la acompañaron de una serie de estudios, ensayos más académicos a mayores. Y bueno, pues la verdad es que hincarle el diente requiere pues tener bastantes ganas, ¿no? de enfrentarse a esta obra. Es una obra compuesta por 3 partes, ¿vale? Y yo nunca sé muy bien cómo explicarlo. No sé si es una obra que se puede considerar dividida en 3 trabajos o un trabajo compuesto por 3 obras. Al final es el ensayo inicial, el grueso de lo que es la obra como tal de esta historia que trató Tolkien y un ensayo al final, como veremos después. En cualquier caso, lo que está claro es que el protagonista, el evento protagonista de esta obra de Tolkien es la batalla de Maldon. El hecho de que yo le tenga tanto cariño a esta obra y de que me acercara pues, más en profundidad a la misma se debe a que yo quería pues, estudiar un poco, digamos, la obra en la que Tolkien tuvo un más estrecho vínculo con la historia. Él fue un autor pues, siempre interesado, como no, en la historia. Las referencias son realmente pues, un montón, pero en este caso sí que se enfrenta pues, a un episodio histórico real, que es esta batalla de Maldon. Profundiza en ello, lo estudia y además le sirve, como decíamos, para sacar pues, su propia reflexión acerca de lo que es para él el verdadero heroísmo. Es, de hecho, un análisis de esa verdadera heroicidad en contra de esa heroicidad más clásica, más tradicional, y su reflejo, como decía, en su Legendarium en general y en El Señor de los Anillos en particular.
Bueno, este trabajo de Tolkien, el Homecoming, que es como se suele conocer a la obra, pues fue publicado por primera vez en 1953, en el número 6 de la revista Essays and Studies by Members of the English Association, que es una revista o era que trataba fundamentalmente temas de lingüística. Sin embargo, este trabajo ya estaba escrito desde 1945, un año pues muy importante porque podemos ubicar la elaboración de este trabajo de Tolkien precisamente en mitad de la elaboración del Señor de los Anillos. Quizás tuvo un paréntesis en el desarrollo de su gran obra para dedicarse por un tiempo al estudio, ¿no?, de este trabajo, de esta batalla, de este episodio histórico, y quizás en base a ello pues ir transformando un poco su historia más importante, ¿no?, El Señor de los Anillos. Pero es un año que también pues, tiene su relevancia en cuanto a que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso particular de Tolkien también es el año en el que obtiene la cátedra Merton en Oxford, concretamente en la asignatura de Lengua y Literatura Inglesas. Y, bueno, como decía, pues es un trabajo compuesto por dos obras. El ensayo inicial, The Death of Birnoth, el trabajo como tal central, que luego veremos que tiene de todo. Es un trabajo muy particular, la obra principal de este trabajo, que es el Homecoming. Y por último, una tercera parte, que es un segundo ensayo, en el que trabaja un término que veremos que es muy importante, este Offermoth, que es al final el que, bueno, en torno al cual gira pues todo su trabajo y toda su reflexión en torno a ese heroísmo. Pero al final esto no deja de ser pues una obra basada, como decíamos, en un episodio histórico, real, documentado, del siglo X, que veremos pues a continuación. Bueno, lo puedo comentar después, como esa obra central que decíamos, el Homecoming, pues es una fusión podríamos decir, de formatos, de géneros, porque al final, en un mismo trabajo, Tolkien consigue concentrar una crítica literaria, un ensayo como tal, un poema, porque no deja de ser un poema, y a su vez una obra de teatro. Como veremos después, esto es un diálogo entre dos personajes, por tanto es una obra que da pie a ser teatralizada, ¿no? Y es pues, realmente muy rica en cuanto a esa variedad en sus géneros. Tengo aquí una cita del doctor Larry Candwell de la Universidad de Evansville. Su conferencia sobre este trabajo de Tolkien, por cierto, estaba hasta hace no mucho en YouTube y es muy recomendable. El doctor se refería a este trabajo de la siguiente manera. Decía de él que solo una persona extraordinariamente hábil podría llevar a cabo algo como esto, para que os hagáis una idea un poco de la importancia que tiene, a pesar de su brevedad, pues este trabajo. En cuanto a la historia real, pues la batalla de Maldon, que decíamos, año 991, un enfrentamiento entre anglosajones y vikingos que después repasaremos. Bueno, ¿dónde sucede en cuanto a coordenadas espaciotemporales esta batalla? Pues nos tenemos que situar en la Alta Edad Media, en el siglo X, en lo que ya comenzaba a ser Inglaterra, porque venimos de un tiempo en el cual pues, esta región estaba dependiente o estaba de alguna manera ubicada dentro de lo que conocíamos como la heptarquía anglosajona, es decir, ese conjunto de diferentes reinos que eran Northumbria, Wessex, Mercia, East Anglia, Essex, Kent y Sussex. Un poco por ubicarnos.
Año 793, la fecha os sonará más o menos a todos o a la mayoría. Es el momento en el que, por vez primera, pues los vikingos, los hombres del norte, los llamados hombres del norte, pues desembarcan por vez primera, ¿no?, en estas costas inglesas y realizan su primer ataque, su primer saqueo. Al menos el primero que tenemos rigurosamente documentado en Lindisfarne. Bien, si nos situamos bajo el reinado de Athelstan, comprendido entre el año 895 y 939, concretamente en torno al año 927, pues veremos cómo esa autarquía anglosajona se va concentrando y va dando forma a lo que posteriormente será Inglaterra, ¿no? Este es el rey que heredará Wessex, que será nombrado soberano en Mercia y que además, por medio de un matrimonio concertado de su hermana con uno de estos líderes de Northumbria, pues también acabará por conquistar este reino. Se considera que a partir de este momento Inglaterra queda de alguna manera más consolidada. Pero es bajo el gobierno de Etelredo II cuando sucede como tal la batalla de Maldon, que es situado un poco ahí con esa marca blanca, y que sería ya pues el punto en el cual se van a enfrentar esos vikingos, que bueno, pues hay diferentes hipótesis en torno a la procedencia exacta de estos grupos. Quizás la más fehaciente sería la que defiende que eran pues poblaciones de Noruega, y que en el año 991 pues van a enfrentarse a estos anglosajones. Concretamente, Maldon se encuentra, para que nos hagamos una idea, si cogemos el río Támesis y nos situamos un poquito más hacia el norte, nos encontramos con el río Crouch, y un poquito más hacia el norte estaría el Blackwater, que también se conoce, sobre todo en la región en la que nace, con el nombre de río Pante, y que es el nombre que aparece además en las crónicas de esta época. Aquí es donde, bueno, pues se tiene lugar la batalla de Maldon, que, como decíamos, está documentada desde el punto de vista histórico. Veremos después el porqué de este puente que tengo aquí en esta imagen del Story of the British Nation, pero que, bueno, pues tiene su historia detrás, ¿no? ¿Cuál sería la fuente principal para conocer desde el punto de vista histórico pues este episodio del siglo X? Pues sería la crónica anglosajona, una crónica que empieza a construirse desde el año 890 y que mediante actualizaciones independientes pues seguirá alimentándose con diferentes registros hasta cubrir pues prácticamente todo el siglo X, XI y hasta mediados incluso del XII, hasta aproximadamente el año 1154. Recoge en sí la historia de los anglosajones. Se compone por diferentes crónicas y en concreto la que nos cuenta de una manera más específica qué es lo que ocurre en la batalla de Maldon sería la crónica de Winchester, que es además la más antigua de todas esas que componen la crónica anglosajona. Esta crónica realmente lo que nos viene a decir simplemente es pues que hubo un enfrentamiento en este lugar que hemos dicho entre un destacamento, un ejército muy pequeño de soldados. Había muy poquitos soldados, tan pocos que dicen las crónicas que podrían incluso no ser considerados siquiera ejército. No tenemos el número exacto, pero eran en cualquier caso muchísimos menos que esos guerreros vikingos que alcanzan las costas en este momento, del que sí sabemos un número más aproximado, unos 3.000, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues con esos drakar, ¿no?, con esos barcos vikingos, alcanzan la costa inglesa, concretamente una
pequeña isla, un islote, que a día de hoy pues se sigue pudiendo visitar, que es la isla de Northey. Está aproximadamente a 1 kilómetro de la costa. Pero, ¿qué ocurre con este islote? Y lo voy a decir aquí ya. Pues que entre esa pequeña isla y lo que es la costa, tierra firme, este kilómetro aproximadamente, quizás un poco menos, habitualmente estaba cubierto por las aguas. O sea, realmente necesitabas pues recurrir a algún tipo de embarcación para llegar del islote a la costa, excepto en ciertos momentos del día que, cuando bajaba la marea, pues se convertía en un vado transitable. Se podía recorrer a pie, no sin cierta dificultad. Podemos suponer pues que era un tramo pues cubierto de lodo, de barro, ¿de acuerdo? Pero que en cualquier caso sí que podía ser cubierto a pie. Se sabe que esos vikingos cruzan este vado y que acaban por atacar a los soldados anglosajones, ¿no? A esta población de Maldon, en la que la mayoría del ejército o de ese destacamento inglés muere, incluido su líder, que no es otro que Byrnoth o Birnoth, según las crónicas inglesas. Ahora veremos un poquito más, repasaremos su figura, pero esto es un poco lo que nos comentan pues las crónicas históricas. ¿Qué ocurre? Que aparte de esas crónicas puramente históricas, tenemos también una fuente muy importante para acercarnos a esta batalla de Maldon, que es el poema. Un poema de contemporáneo a la batalla. Se calcula que pudo ser escrito entre ese año 991 y el año 1000 y compuesto por la rigurosidad que presenta, por la cantidad de detalles que se pueden apreciar en la composición. Pudo ser compuesto por uno de esos soldados ingleses que participaron en la batalla. Esto no es algo raro, porque sabemos que no era nada raro que estos soldados, algunos de ellos, tuvieran también entre sus misiones el registrar precisamente lo que vivían en estas batallas, y que pudieran, pues de alguna manera, documentar todos estos episodios bélicos, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con este poema que bueno, recibe el nombre de The Battle of Maldon? Porque tampoco se conoce su nombre exacto. Pues que tan solo tiene 325 versos, pero le falta al poema tanto el principio como el final. En el año 1731 se produce un incendio en la Ashburnham House, donde se conservaba el manuscrito original de este poema, o uno de los primeros manuscritos. Por cierto, lugar en el que también se encontraba el manuscrito de otro de los trabajos, otra de las obras predilectas del profesor de Tolkien, Beowulf. Ambos documentos se pierden, se queman, ¿no?, durante el incendio del siglo XVIII, y conservamos tan solo unas transcripciones que afortunadamente se habían hecho pues unos pocos años antes, en 1724. Esto es un poema escrito en inglés antiguo, en lo que podemos considerar anglosajón, y ese precisamente es el motivo por el cual Tolkien se acerca a esta obra. Todos sabéis que el profesor pues estaba profundamente interesado en el estudio del inglés antiguo. Él se convierte precisamente en todo un experto en este tipo de traducciones y demás, y es el motivo por el que de primeras pues se acerca a este episodio histórico. Gracias a su interés por el inglés antiguo, pues esto le permitirá estudiar de una manera más profunda el episodio histórico, el poema que habla de esta batalla, y sacar su reflexión y su conclusión acerca de lo que de este episodio histórico se decía, ¿no?, en la tradición inglesa, y como veremos, pues transformar de alguna manera
las conclusiones que él saca de esta batalla y en base a ellas, pues, dar forma a lo que es su visión sobre los héroes, la construcción de sus personajes, tanto masculinos como femeninos, de su legendarium y, en fin, la importancia que para él, de alguna manera, tuvo, pues, este estudio, la obra basada en él mismo y todo el desarrollo de sus principales obras posteriormente, ¿no? Bien, por resumir un poco lo que ocurre en esta batalla de Maldon, la parte más importante quizás de esta charla, porque es en base a la cual todos vosotros, todos nosotros podemos sacar pues nuestras propias conclusiones, ¿no? Para ver si de alguna manera estamos más de acuerdo con Tolkien o si realmente somos más de la opinión de esa tradición, ¿no? Contra la que Tolkien, como veremos después, pues se alza, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo que nos contaba la crónica histórica, pues es así. Llegan los vikingos a ese islote y lo primero que hacen es planificar su ataque, ¿no? Los vikingos se sabe que, bueno, pues la dinámica, la estrategia que seguían siempre en estas costas de las Islas Británicas era, por supuesto, llegar en superioridad, tanto numérica como, bueno, pues como todos sabemos, eran fieros guerreros muy hábiles y ofrecían la posibilidad a los pueblos con los que se encontraban a cambio de altos pagos, pues retirarse, ¿no? Ellos al final lo que eran saqueadores, más allá de esas hostilidades que había en cuanto a religiones, por ejemplo, paganos contra cristianos y demás, pues lo que querían eran botines. Ellos eran agricultores, ganaderos en sus lugares de origen, en el norte, y en verano aprovechaban pues para pues saquear territorios de otras latitudes, amasar importantes botines y volverse a sus lugares de origen. Posteriormente, a partir de este siglo X, vamos a ver cómo los vikingos también se van a introducir dentro de las dinastías gobernantes de esta Inglaterra del momento, pero hasta ese momento solo pretenden pues, hacerse con tesoros, con botines y bueno. Por tanto, lo primero que hacen es ofrecer la posibilidad de que la gente les pague, de que esos pueblos pues les paguen y siendo así pues se retirarán sin presentar batalla. Esto también lo hacen en Maldon y tenemos que decir, lo primero de todo, que no había antecedentes de que en ningún caso se les hubiera pagado. Siempre se había optado por presentar batalla. Claro que también estamos ante la primera vez en la que la superioridad vikinga es totalmente aplastante y está claro que no hay nada que hacer frente a ellos. Bien, aquí aparece Byrnoth. La figura de Byrnoth es la figura pues, de un caudillo, de un militar líder de estos pueblos. Se puede equiparar quizás a la figura de los condes del resto de la Edad Media, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso estaba al frente de Maldon en este momento. Siendo Essex, esta parte en la que se encuentra Maldon en este momento, no un ducado como tal, ni un condado, sino un shire, una especie de administración que durante el siglo X existía en Inglaterra, y lo que realmente Byrnoth era un ealdorman, una especie de duque, ¿no? En cualquier caso, él es el que tiene que tomar la decisión de si paga a esos guerreros vikingos para que se retiren de sus costas y, pues poder salvar el pellejo de alguna manera. Esto finalmente termina de la siguiente manera. Byrnoth se niega a pagar a los vikingos y decide presentar batalla. Una batalla perdida, totalmente perdida. Son muchísimos menos guerreros. Son probablemente la preparación de los soldados
ingleses dejará mucho que desear frente a, pues, a la actividad que venían desempeñando militar los vikingos, pero aún así él decide presentar batalla. Él pues se alza como un guerrero orgulloso que no va a pagar dinero a estos enemigos para evitar la batalla, sino que se va a lanzar a la misma sin ningún tipo pues, de problema, ¿no? Pero no solo eso. Los vikingos se encuentran en este momento en el islote que decíamos, han enviado a una pequeña embajada para entablar una primera conversación con los ingleses y se atreven a solicitar que les permitan pasar ese vado, que es muy incómodo. Ellos, desde la costa, pues los ingleses mantienen una posición ventajosa, van a recibir la llegada de los vikingos a través de ese tramo tan enfangado y al menos, aun siendo una batalla prácticamente perdida, pues al menos mantienen la esperanza de con esa posición ventajosa, quizás mediante arqueros, con armas a distancia, pues atacar a esos vikingos que van a tener una movilidad muy reducida porque, bueno, pues van a estar con el barro por las rodillas, podríamos imaginar, ¿no? Los vikingos, conscientes de esto, solicitan al gran Björnoth, ¿no? Un personaje tan honorable, un guerrero con la honra tan intacta, que les permita cruzar el vado para poder enfrentarse a los ingleses ya en campo abierto, en tierra firme, en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones en cuanto a las condiciones como tal, porque partimos de la base de que la superioridad numérica de los vikingos era aplastante. Bueno, pues no solo Björnoth se niega a pagar a esos vikingos y presentar batalla, sino que además les concede el que puedan transitar por ese vado, que accedan a la costa y que ya en igualdad de condiciones y todos sobre el terreno de batalla perfectamente desplegados, pues puedan enfrentarse. Bien. Vale, continuamos. De Björnoth podemos... esta es la historia, ¿vale? El desenlace se puede intuir, lo puedo adelantar ya, no es ningún spoiler. Los vikingos vencen. Como decía antes, pues todos los soldados ingleses, prácticamente en su totalidad, son masacrados. El propio Björnoth también muere en combate y pues los vikingos continúan con sus movimientos por la región, ¿no? Bien, Björnoth es un nombre en inglés antiguo compuesto por las palabras Björn, que significa brillante, y Noth, que es coraje. O sea, es un nombre que ya apunta a nombre de héroe, ¿no? Pero además os puedo contar cómo hace no muchos años se exhumó el esqueleto de este Björnoth, que está sepultado en la Catedral de Ely, una localidad un poquito más al norte de Maldon, un poquito más al norte incluso de Cambridge, a unas 70 millas de donde sucedió la batalla. Esto tiene su relevancia, como veréis después. Y bueno, pues que son 70 millas, unos 110 kilómetros, ¿no? Por ahí más o menos. En cualquier caso, está sepultado allí. Es un personaje, como decimos, totalmente histórico, totalmente real, y se exhuman sus restos para elaborar una serie de estudios para datar sus huesos y bueno, pues poder tener la certeza de que efectivamente allí estaba sepultado este guerrero inglés. Efectivamente era él. ¿Y cuál es la sorpresa de los investigadores cuando se dan cuenta de que el esqueleto de Björnoth mide nada menos que 6 pies y 9 pulgadas? Ya os adelanto que estos son más de 2 metros de altura. Si tenemos en cuenta que estamos hablando del siglo X, donde la estatura media de los hombres y mujeres del momento pues era menor que la de hoy en día, pues un tipo de 2 metros de altura efectivamente resultaba poco menos que imponente, ¿no? Björnoth es, de alguna manera, en definitiva, que es lo que pretendo transmitiros, pues un personaje total y absolutamente heroico. Y así,
pues fue presentado tanto en sus momentos contemporáneos como a lo largo de la tradición y de la historia inglesas. Bien. De hecho, aquí os tengo una imagen de la placa que hay en el lugar exacto en el que transcurrió la batalla de Maldon. Bjornoth es todo un héroe, en Maldon y en Inglaterra en general. Lo ha sido siempre, lo fue siempre. Como podéis ver aquí, pues Bjornoth's heroic defeat and deed became the subject of a great Anglo-Saxon poem. En fin, está tratado como un héroe, así lo consideran los ingleses, pero veremos que para Tolkien, nada más lejos, para Tolkien, Bjornoth no es un héroe, no representa el heroísmo, sino que es un personaje negligente que cometió pues, poco menos que una estupidez al comportarse de la manera que hemos visto, al permitir pues, que, lo primero, de manera orgullosa, negarse al pago, aun sabiendo que la batalla estaba perdida, que su ejército iba a ser masacrado, como efectivamente terminaría siendo, y que su pueblo quedaría pues, a merced del saqueo vikingo, ¿no? Para Tolkien, Bjornoth, como decimos, no es un héroe, y así lo va a plasmar en el trabajo que va a construir en torno al poema del Homecoming. Bien, el primero de los ensayos lleva por título La muerte de Bjornoth. Y aquí ya deja muy claro Tolkien cuál es su visión, cuál es su postura en torno a lo que él opina sobre Bjornoth, sobre, recordamos, un héroe en su Inglaterra, ¿no? Él opina que Bjornoth pues, lleva a sus soldados, como decimos, a una muerte segura y condena a su pueblo pues, a un más que probable saqueo de los vikingos. Tolkien opina, como líder y responsable de ese condado, que Bjornoth se ha comportado pues, como un negligente que debió priorizar la seguridad, la vida, en definitiva, de su gente, y que, sin embargo, a lo que le da esa prioridad es al hecho pues, de querer salvar su honor, de querer pasar a la historia como un personaje honorable, que no se da por vencido, que presenta batalla sean cuales sean las circunstancias, y bueno, pues con el objetivo, esto cree Tolkien, de que de él, como así efectivamente terminaría siendo, se escribiesen canciones y se cantasen, ¿no? sus gestas. Aquí os he puesto simplemente pues, algunos de los adjetivos, de los apelativos con los que Tolkien se refiere a Bjornoth en este primer ensayo de su obra del Homecoming, hablando un poco de lo que él opina. Se refiere a él como poderoso, orgulloso, audaz, una orgullosa negativa. Dice, bueno, tengo aquí un poco más recogido lo que es concretamente lo que Tolkien dice. Dice, los ingleses estaban dirigidos por Bjornoth, hijo de Bjornhelm, el duque de Essex, un hombre célebre en su tiempo, poderoso, orgulloso, audaz. Cuenta la petición por parte de los vikingos de un tributo a cambio de la paz, la orgullosa negativa de Bjornoth, el desafío y la defensa del puente, la astuta demanda de los vikingos y el cruce de la calzada, el último combate de Bjornoth, la caída de su espada, de dorada empuñadura, de su mano herida y la mutilación de su cuerpo por los paganos. Bjornoth aceptó el desafío y les permitió cruzar. Esto es un acto de orgullo y de caballerosidad fuera de lugar que resultó ser fatal. Esto es lo que opina, para empezar, Tolkien de Bjornoth. Después pasamos a la segunda parte de las tres, que es ya el regreso de Bjornoth, hijo de Bjornhelm, que es el Homecoming, que es ya la obra como tal principal de este trabajo de Tolkien. Como decíamos antes, destaca en cuanto a características por la fusión de géneros que concentra en un mismo trabajo. Es crítica literaria, ensayo, poema, teatro, como decíamos antes. Esto es un diálogo con una voz en off y dos actores que interactúan entre ellos. Es lo que se denomina closet drama, un drama de armario, es decir, como una especie de pequeña obra de teatro que tiene pocos personajes y que siempre transcurre
en el mismo sitio. Veremos después dónde transcurre esta escena, ¿no?, del homecoming. La aliteración es la repetición o reiteración de fonemas. Esto es algo que se da mucho en el inglés antiguo y en la poesía escáldica, esa poesía practicada por esos guerreros poetas que decíamos antes que se daban en Inglaterra, pero estaban sobre todo en el concepto del ámbito escandinavo. O sea, hay muchísima poesía escáldica, por ejemplo, en Noruega, en Islandia, en estos siglos 9, 10, 11, y es, ese género que decía antes que practicaban esos soldados que a su vez eran poetas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estas son palabras de Tom Shippey, de su trabajo Tolkien and the Homecoming of Beornoth, que está comprendido dentro de su obra Roots and Branches, Selected Papers on Tolkien, y dice eso, nada menos, el bueno de Tom Shippey, ¿no? Que Tolkien tiene que coger el espíritu heroico del norte, que es como se conoce a este espíritu heroico tradicional, a este yo no me rindo ante nadie, a este yo siempre presento batalla, aunque me cueste la vida, y, dice Tom Shippey, lo sacrifica. Dice más adelante en esta misma obra que lo que él considera que Tolkien hace con el Homecoming es nada menos que un parricidio, es decir, ponerse en contra de lo que es la tradición, de lo que es la opinión sobre el heroísmo de sus propios ancestros, dice Tom Shippey. El Homecoming, esta escena, este teatro que hemos dicho, que es la obra principal del trabajo de Tolkien, ¿en qué consiste más o menos? Bueno, pues por hacer un muy breve resumen, diremos que se puede considerar casi como una obra de terror, incluso, y veréis por qué. La escena es realmente tétrica, lúgubre, es tenebrosa a más no poder. Es una escena que transcurre pues, en un campo de batalla, en el campo de batalla de la batalla de Maldon, la noche después al día de la batalla. El terreno está cubierto de cuerpos, de cadáveres, todos están muertos. Hay cientos, miles incluso de ingleses masacrados, y se encuentran los dos personajes protagonistas en mitad de una noche totalmente oscura, tan oscura que tienen que ir palpando por el suelo con sus propias manos sobre la sangre, la carne, los cadáveres de sus compañeros, en busca del cuerpo de Beornoth. Han recibido la misión, el encargo por parte de los monjes del monasterio de Ely de encontrar, localizar el cuerpo de este héroe, ¿no? de Beornoth, todo un guerrero, un adalid, un héroe que no puede quedar en el campo de batalla. Estos dos personajes pues, se desplazan a este lugar, a este campo de batalla, y interactúan entre ellos mediante un diálogo, mientras van pues, intentando localizar, prácticamente palpando, el cadáver de su señor, de este héroe. ¿Cómo lo pretenden identificar? Bueno, al parecer se ha corrido la voz de que cuando dan muerte a Beornoth le cortan la cabeza, y el cuerpo de Beornoth se mantiene asida su espada, una espada de oro o con empuñadura de oro y metales preciosos, y bueno, en base a eso pues intentan poco menos, como decimos, que palpando por el suelo, localizar a su señor para llevárselo al monasterio y darle pues una digna sepultura. Como veis, la escena es realmente escabrosa, ¿no? Es muy, muy tétrica, con criaturas carroñeras pululando alrededor de estos dos personajes, con saqueadores que acuden a intentar llevarse pues, lo que de valor puedan tener estos cadáveres. Pero en cualquier caso, la importancia que tiene es que a través del diálogo entre estos dos personajes, Tolkien consigue plasmar a la perfección la confrontación precisamente de las dos posturas pues que tenemos aquí presentadas. Por un lado, el heroísmo tradicional,
el considerar verdaderamente a Bjornoth como un héroe, ese personaje, ese caballero que no se rinde ante nada y que decide luchar, o la visión de Tolkien, el pensar que Bjornoth pues, es negligente, que antepone su deseo de salvar su honor y quedar, digamos, como un guerrero valiente antes que priorizar su deber como líder de este pueblo y de proteger la vida, que al final es lo importante, tanto de sus soldados como de su gente, ¿no? Estas posiciones quedan enfrentadas a través de los dos personajes, debido a que uno de ellos actúa pues precisamente como un seguidor de esas canciones que ya empiezan a componerse sobre Bjornoth, y otro que es un personaje que representa el realismo, que representa la mesura, la cordura. Tidwal, abreviado Tida, es esa voz de la experiencia, es el práctico de los dos, es el realista. Se trata de un granjero, es un anciano prácticamente ya, que él ha vivido batallas. Es un perfil histórico real. Los ingleses, antes de tener pues, ejércitos más profesionales o incluso cuando ya los tenían, pues lo que hacían era pues dedicarse a sus tareas, que habitualmente eran pues la agricultura y la ganadería, y cuando recibían el ataque de ejércitos enemigos, bien de paganos o entre ellos, ¿no? Pues tomaban las armas y luchaban por lo suyo, ¿no? Tida es precisamente un anciano que ha vivido la guerra, sabe cómo es, sabe que no tiene nada de heroico, que es una tragedia. El Homecoming podemos considerarlo incluso un relato antibelicista también por parte de Tolkien, ¿no? Mientras que Thorhelm o Tota es un joven, es hijo de un juglar, de esos juglares que van cantando canciones sobre los héroes, los grandes guerreros y luchadores, ¿no? Es la voz de la inexperiencia, es un personaje temerario, soñador. Y como decíamos, pues a través de esos diálogos que mantienen estos dos personajes en mitad de la noche, en este campo de batalla sangriento, pues vamos a ver las dos posiciones enfrentadas, y es la manera magistral, bajo mi punto de vista, que Tolkien tiene pues, para meternos en ese debate, ¿no? Y que cada uno de nosotros pues, podamos, de alguna manera, construirnos nuestra propia opinión. Aquí tengo algunos ejemplos de los diálogos de estos dos personajes. Dice Thorhelm, Tota, el que es el joven, el soñador, ¿no? Desearía haber estado aquí, no atrás con el equipaje y los perezosos siervos, cocineros y cantineros. Mientras que Tida le responde, tu tiempo llegará y te parecerá menos sencillo de como aparece en las baladas. Amargo sabe el hierro y la mordedura de las espadas es fría y cruel cuando la experimentas. Que Dios te guarde entonces si tu júbilo se empaña. Cuando tiembla tu escudo es difícil elegir entre la muerte y el oprobio. Y otro ejemplo, con Thorhelm, el joven, el hijo del juglar, de nuevo pues haciéndose sus idealizaciones, ¿no? El corazón será más audaz, la intención más seria, más orgulloso el espíritu, mientras nuestro poder disminuya. La mente no vacilará ni flaqueará el ánimo, aunque sobrevenga la muerte y nos conquiste la oscuridad. Le responde su compañero, el experimentado. Es noche cerrada, pero no hay lumbre. La oscuridad lo cubre todo y la muerte gobierna. Cuando llegue la mañana, será como tantas otras, más trabajo perdido hasta que la tierra esté arruinada. Siempre trabajo y guerra mientras dure el mundo. Ejemplo simplemente para que veáis un poco pues, cómo es la confrontación entre estas dos posturas, entre los dos personajes, y cómo Tolkien consigue plantear el debate a través de este diálogo. La tercera parte, por último, del trabajo de Tolkien es un ensayo que lleva por título precisamente el término en torno al cual gira, Offermoth. ¿Qué es esto de Offermoth? Bueno,
Aquí tenemos una imagen, por cierto, de Björnoth. Está sacada de la iglesia de Todos los Santos de Maldon, de la propia ciudad de Maldon, del siglo XIV. Y Offermoth tiene que ver precisamente con ese espíritu de Björnoth. Offermoth es una palabra, es un término en inglés antiguo que significa, o tradicionalmente siempre ha sido traducido como gloria, como fama. Sin embargo, para Tolkien, en la propia traducción que él realiza de este poema del siglo X, cambia la traducción y opina que Offermoth, y esto ya son palabras de Tolkien, no significa valentía, sino que significa espíritu, siendo la más usual manifestación del mismo el orgullo. Siempre es, dice Tolkien, de hecho, una palabra condenatoria. En el poema, este nombre solo aparece 2 veces. Una se aplica a Björnoth, la otra a Lucifer. Es la manera que tiene Tolkien de evidenciar, argumentar que este Offermoth no es para nada algo positivo, sino que el poema del siglo X ya a lo largo de todo el tiempo ha sido sometido a una traducción o a una interpretación errónea, que precisamente el autor del poema del siglo X nos quería presentar a un Björnoth negligente, a un Björnoth que lleva a sus hombres y mujeres a la muerte, que comete, por tanto, pues, un acto despiadado, ¿no? Únicamente con la intención de quedar bien en las crónicas. Esto tiene sentido y más si nos agarramos a la opinión de quien cree que ese autor de este poema era precisamente un soldado que participó en la propia batalla, ¿no? Es, por tanto, una persona que vivió en sus carnes el tener que seguir a su señor a una muerte prácticamente segura, ¿no? Frente a esos vikingos. Y ya por último, para terminar la charla, pues simplemente hacer un recorrido rápido por los héroes del Legendarium de Tolkien, que representan precisamente lo que para Tolkien es ese heroísmo erróneo, ese heroísmo que no es tal, y por contra cuáles son algunos de los personajes en los que Tolkien refleja lo que sí es el heroísmo para él. Para empezar, podemos acudir de nuevo a ese estudio de Tom Shippey, el Tolkien and the Homecoming of Björnoth, en el que nos dice Shippey, desde la perspectiva del Legendarium, esas palabras, las de Björnoth, más pegan a Túrin o a Fëanor que a Aragorn o a Gandalf. Efectivamente, podemos apreciar comportamientos similares a los que mantiene el personaje histórico real de Björnoth en personajes como Fëanor y Túrin. Fëanor es codicioso, con esos Silmaril, es orgulloso, condena a todo su pueblo también mediante ese juramento que todos conocemos. ¿Qué decir de Túrin? Hay, de hecho, incluso un estudio, un ensayo que recomiendo al que le interese este tema, de Richard C. West, que se titula Túrin's Offermoth, precisamente, en el que se analiza cómo las similitudes son realmente pues, muy, muy estrechas, ¿no? Túrin rechaza el perdón de Thingol. En Nargothrond convence al rey Orodreth para luchar en campo abierto, en esa batalla de Tum-Halad, y manda a construir un puente, ¿no? Que podemos, de alguna manera, comparar con ese vado en el cual se encuentran los vikingos, ¿no? En Maldon. Sobre el río Naro, que separaba Nargothrond de Talat Tirnen, desoye el aviso de Círdan, permitiendo el paso de los orcos de Morgoth. Bueno, como veis, las similitudes están ahí. O sea, el episodio en Nargothrond de Túrin es prácticamente una copia del episodio histórico real de Björnoth frente a los soldados guerreros vikingos, ¿no? Por contra, personajes como Gandalf o Aragorn representan lo contrario, representan el heroísmo
para Tolkien era el verdadero heroísmo. Gandalf no duda en sacrificarse por el grupo, incluso cuando, por ejemplo, en el puente de Khazad-dûm de Moria, pues se enfrenta al Balrog y permite que el grupo continúe. ¿Qué decir de Aragorn con esas batallas, por ejemplo, de Pelargir y Morannon, en las cuales pues también se sitúa como cebo prácticamente, ¿no? Se sitúa en el centro de la mirada del ojo de Sauron y, bueno, pues frente a la Puerta Negra, ya siendo rey, no duda también en sacrificarse por una causa que considera mayor a la que es su propia vida, ¿no? Que es precisamente pues, el que los hobbits puedan alcanzar finalmente el monte del destino y destruir el anillo. Hay muchos más ejemplos en el Legendarium de Tolkien de personajes que se sitúan en un segundo plano, porque para Tolkien el verdadero heroísmo es el de los héroes de segunda fila, el de los personajes que no dudan en dar un paso atrás y seguir luchando por la amistad que tienen con respecto al grupo, por salvar a los demás, por la solidaridad, por el no dudar en llevar a cabo su misión en ese segundo plano, detrás de lo que ellos consideran que debe ser el primer plano, ¿no? La actuación o la misión que salve precisamente pues, a los demás, ¿no? Cuando hablamos, por tanto, de humildad, de amistad, de héroe de segunda fila, de la esperanza encarnada en un personaje, de esa gran cantidad de valores que permiten que un personaje realmente, pues desde esa segunda fila, renuncie al protagonismo y se centre precisamente en una causa mayor, que en este caso es la causa de la amistad, de la solidaridad y en especial pues de poder ayudar a un amigo. Pues como todos sabréis, no hay mejor personaje que el de Sam. Y para mí, yo creo que Tolkien así lo creía, pero esta es mi opinión también. Sam es el personaje que de una manera más profunda encarna y representa a la perfección lo que es el heroísmo, que Tolkien consideraba que era el verdadero heroísmo. Sam es el verdadero héroe de la historia y es el héroe que Tolkien nos quiere presentar, anteponiéndolo pues, a esa figura de lo que sería el antihéroe. De esto también escribí, por cierto, un artículo en la revista Estela hace unos cuantos números. Ese antihéroe, como decía, que es precisamente Beornoth. Y ya termino. Y para terminar esta charla, cuando la he ofrecido en otras ocasiones, siempre recordáis, los que la hayáis escuchado en alguno de los eventos in situ, que siempre me lamentaba diciendo que el Homecoming fue publicado en formato audio. Esto concretamente sucede en el año 1954, en diciembre, creo que incluso fue en la Nochebuena de ese año, en un programa de la BBC, de la radio, ¿de acuerdo?, que se dedicaba pues a emitir por audio pues diferentes obras de teatro, sobre todo de Shakespeare y de otros autores relevantes ingleses, dramaturgos de importancia, ¿no? Y decidieron llevar a la radio pues el Homecoming de Tolkien. ¿Qué ocurre? Recordáis que os hablé antes de la aliteración, ese ritmo, esto de la aliteración se puede equiparar un poco, quizás incluso a un trabalenguas, o sea, tiene una dicción muy concreta, ¿de acuerdo? Y es una manera, pues, muy, muy, muy concreta de escribir y de, por tanto, después interpretar. ¿Cuál fue la sorpresa de Tolkien cuando, frente a su transistor, ¿no?, se da cuenta en esta noche de 1954 que la BBC ha modificado su obra y como el verso aliterativo es tan difícil de interpretar y de leer incluso,
pues optaron por transformar un poquito lo que eran los versos, ¿no?, de Tolkien, de su obra. Pues se pilló tal rebote y tal cabreo, sabemos que el profesor era muy vehemente, que no dudó en coger él mismo su propia grabadora. Se dice que prácticamente incluso ese mismo día, en cuanto terminó el programa de la BBC, y grabar su obra, su trabajo del Homecoming, él mismo, de viva voz, con su propia voz, y respetando ese verso aliterativo al que él daba tanta importancia. Bien, pues este documento fantástico de Tolkien, declamando, ¿no?, su propia obra, era un documento hasta hace poco pues muy, muy difícil de encontrar. De hecho, se publicaron unos casetes en el año 1992 que fueron repartidos durante el evento de Oxford, en el que se conmemoraba el centenario del nacimiento de Tolkien y el milenario, los 1000 años de la batalla de Maldon. No era del todo así, porque sabiendo que la batalla tuvo lugar en el 991, pues esto fue un año más tarde, ¿no? Pero quedaba bonito, ¿no?, hacer un poco el reconocimiento de ambas efemérides. Bien, pues no había manera de hacerse, por supuesto, con esos casetes tan limitados que solo fueron entregados a los pocos asistentes a este evento. Pero bueno, había por ahí algunas versiones piratas, había un espabilado por ahí en Estados Unidos que se dedicaba a vender el CD como si fuera realmente oficial, y te lo vendía por una pasta, cuando en realidad lo único que hacía era pues grabarte un CD e imprimir una portada, ¿no? Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Desde la última vez que ofrecí esta charla hasta ahora que la estoy dando de nuevo, cuando he descubierto que por fin ya tenemos de manera oficial el audio, el audiolibro, podríamos decir, que está leído por el propio Tolkien. Por cierto, los ensayos, la primera parte y la tercera, están añadidos a posteriori, leídos por Christopher Tolkien, ¿vale? Pero ya de manera oficial está pululando por ahí y todos podéis escucharlo, ¿de acuerdo? Está, por ejemplo, en Audible. Y, yo tengo aquí un pequeño fragmento de ese audio que voy a compartir con vosotros para terminar ya la charla, para evitar que haya problemas, digamos, de que esto pueda no estar reproduciéndose de la manera correcta, digamos, o que haya algún tipo que no vulneremos ningún permiso ni nada. Pues he optado por simplemente compartir parte de lo que es el audio que en la propia plataforma, creo que de Audible, pues se ofrece como prueba para que te hagas una idea de cómo es, ¿no? Son unos minutos, yo voy a poner tan solo pues un minutito, pero para que, os hagáis una idea de lo que vamos a escuchar. Por ejemplo, dice en la sinopsis de ese audiolibro en las plataformas en las que está: para el mayor Tidwal, Tolkien adoptó una voz más lenta y profunda, tal vez similar a la voz que solía usar cuando leía los fragmentos de Gandalf. Para el más joven e idealista Tordhelm, Tolkien utiliza un tono más ligero y animado para transmitir su juventud. Y también añade: Christopher Tolkien señala que su padre añadió incluso efectos de sonido, como el crujido y el golpeteo de las ruedas del carro, que pues consiguió moviendo un mueble de su propio estudio, arrastrándolo por su propia habitación, ¿no? Vamos a ver si puede escucharse este fragmentito, muy pequeñito, en el que os podéis sobre todo fijar en aparte de esto que dice en la sinopsis de cómo Tolkien interpreta y cambia, pone sus voces, la más grave para ese personaje anciano, experimentado, que defendía su propia idea del heroísmo, y una voz un poco más jovial, más inocente, para representar pues la postura del juglar, ¿no? del hijo del juglar. A destacar en lo que vamos a escuchar ahora, pues fijaros, por ejemplo, fijaos cómo Tolkien incluso ulula como un búho, o sea, hace los efectos de sonido con su propia voz, y es muy divertido ver cómo el profesor pues imita, ¿no?, el ulular de un búho.
Simplemente os pongo en contexto. Tida y Tota están caminando entre esas sombras, comienzan a buscar el cuerpo de su señor, basándose, como ya os dije antes, en esa cabeza, localizan varias y empiezan a plantear sus posturas, enfrentándose a la visión soñadora e idealizada de ese joven. Le dicen en un momento, forget your gleam and stuff, ¿no? Se queja un poco de la visión de juglar que tiene ese joven y la realidad y la prudencia del personaje anciano, ¿no? Con esos presagios. All shall omens, dice en un momento. Se queja también de cómo muchas veces la gente o este personaje en concreto cree en fantasmas. En definitiva, simplemente quiero que podáis apreciar, a ver si se escucha más o menos bien, pues cómo es la interpretación del propio Tolkien de su propia obra. A ver si hay suerte y lo podemos escuchar medianamente bien. Y ya con esto pues finalizo la charla. Os voy a poner un minutito, simplemente. Homecoming of Björknor's Björktown's son. Halt! What do you want? Hell take you! Speak! Target, I know you by your teeth rattling. Why, Tida, you? The time seemed long alone among the lost. They lie so queer. I watched and waited till the wind sighing was like words whispered by waking ghosts that in my ears muttered. And your eyes fancied barrow whites and bogies. It's a black darkness since the moon founded. But mark my words, not far from here we'll find the master by all accounts. What ails you now? Lord save us. Listen. My lad, you're crazed. Your fancies and your fears make foes of nothing. Help me to heave 'em. It's heavy labour to lug them alone. Longings and shortings that thicken the thin. Think less and talk less of ghosts. Forget your gleaming stuff. Their ghosts are underground, or else God has them. And wolves don't walk as in Woden's days, not here in Essex. If any there be, they'll be two-legged. There, turn him over. And it's only an owl. An ill boding. Owls are omens. But I'm not afraid, not of fancy fears. A fool call me, but more men than I find the murk gruesome among the dead unshrouded. It's like the dim shadow of heathen hell, in the hopeless kingdom where search is vain. We might seek forever, and yet miss the master in this murk, Tida. Oh, Lord beloved, where do you lie tonight? Your head so hard on a hard pillow, and your limbs lying in long slumber. Look here, my lad, where they lie thickest. Here, lend a hand. This head we know, Wulfmere it is. I'll wager aught not far did he fall from friend and master. His sister son. The songs tell us ever near shall be at need nephew to uncle. He's not here, or he's hewn out of ken. It was the other I meant, the Saxon lad, Wulfston's youngster. It's a wicked business to gather them ungrown. A gallant boy, too, in the makings of a man. Bueno, realmente maravilloso. Muchas gracias. Buenas de nuevo. Fantástica charla, Kuma. Me ha gustado mucho. Vengo Gracias. para recordaros que si tenéis alguna pregunta para Kuma sobre la charla, obviamente no le preguntéis su información de la tarjeta de crédito, o sea, una información, o sea, unas preguntas sobre la charla. Pues este es el momento. Mientras se os ocurre alguna, he marcado ya una que ha hecho entre orcos y hobbits. Pero entre tanto, comentarte eso, que me ha gustado mucho la charla y creo que está muy bien porque, o sea, planteas primero el contexto, luego la visión de Tolkien y me gusta mucho que al final además haces la comparativa con los personajes de Tolkien y efectivamente se ven esas similitudes que comentabas que yo no tenía ni idea y me ha encantado, me ha volado la cabeza. Sí. Es muy curioso, sí, la verdad es que, bueno, esto da para mucho porque
Sí, Hay claro. muchos personajes que reflejan tanto el heroísmo como el antiheroísmo. En otras charlas, por tiempo, he podido centrarme en algunos más, pero aquí pues quería dar simplemente algunos ejemplos. Pero me parece apasionante que podamos, con esta obra tan desconocida, pues apreciar cómo efectivamente el heroísmo para Tolkien era el amor, en definitiva. O sea, de hecho, eso él lo dice en una de los ensayos, creo que es en el primero, se refiere al verdadero heroísmo como el amor. Esa cita la tenía por ahí mientras alguno de los oyentes o espectadores se anima a hacer alguna pregunta si es que hay alguna. Voy a ver si localizo esa cita y os la leo, porque creo que la tenía por aquí. La verdad es que merece la pena. Vamos a ver si la localizo por aquí. Bueno, fantástico silencio, muy radiofónico todo. Comentad mientras tanto en el chat qué os ha parecido la charla, qué destacáis, qué opináis sobre las opiniones aquí vertidas. Que por cierto, el banner de opinión lo tengo que pasar porque esto ya es meme del canal. Y eso, bueno, entre tanto, de todos modos, entre Orcos y Hobbits comentabas si te refieres a la BBC Enterprise de 1987. Esto creo que es. Sí, sí. No sé si se refiere a lo que es el programa que emitían todas las noches. Creo que sí. Me suena que era el Enterprise. No lo tengo aquí apuntado el nombre, pero me suena que sí. Era un programa realmente fascinante. Hay una web por ahí de la BBC que tiene recogidos todos los episodios. Y hay, pues, hay episodios de, como decía antes, de Shakespeare, hay de otros autores y el de Tolkien me suena que también anda por ahí. Pues pregunta respondida. Y Lisalín te pregunta, bueno, te comenta que no ha situado a Frodo en los personajes históricos y qué opinas. Históricos, casi, heroicos. ¿Y qué piensas de Frodo? ¿Dónde lo encajas, no? Teniendo en cuenta lo que has dicho en la charla. Para mí Frodo también es un héroe, sin lugar a dudas. Todos los hobbits realmente representan ese heroísmo porque al final el hobbit es el humilde, ¿no? Que es la humildad que decíamos frente a otras posturas más tradicionales, más de Beornoth, como son, pues, en fin, hay multitud de personajes, hay estudios que se basan, por ejemplo, en analizar a los personajes, por ejemplo, pues de Faramir, de Boromir, de Denethor, y los plantean como más, digamos, símiles de Beornoth frente a lo que son los hobbits, Aragorn, Gandalf. Frodo para mí es un héroe porque representa eso, representa la humildad. Él también se sacrifica por un bien que considera mayor. Él en ningún momento tiene, es que es realmente la condición obligatoria para ser portador del anillo, que de alguna manera te consideres ajeno a lo que el anillo te puede proporcionar para tu bien y que lo tengas únicamente como portador, pues, para llevar a cabo la causa global, ¿no? Entonces, Frodo yo creo que también representa ese heroísmo. Lo que pasa que en Sam se refleja mucho mejor, pues, el poder de la amistad, el poder del amor. Y ya me jode, con perdón, no tener aquí a mano la cita con la que normalmente terminaba las charlas estas cuando las daba, digamos, en persona, porque, joder, la verdad es que... bueno, de hecho, no sé si hay alguna pregunta más, Thranduil, que me quieras trasladar, porque tengo aquí el libro, en el libro también tiene que venir, pero ya va a ser más complicado aquí encontrarlo.
Bueno, entre tanto, pues aprovecho para hacer la cuña final de comentaros a toda la gente que estáis aquí y a la gente que vais a ver esto en YouTube, que bueno, como sabéis, dentro de un tiempo, de un par de semanas o así, se subirá esta charla a YouTube, como todo lo que hacemos aquí. Y recordad que esta herramienta es una herramienta de la asociación, que la podéis usar para lo que queráis. Vosotros nos planteáis la charla que tengáis pensado hacer y nos escribís al correo de contacto que he puesto en el chat y eso, nos decís qué queréis hacer y qué plan tenéis y nosotros os damos el soporte que necesitáis para esas charlas. Y eso, insisto, esta es una herramienta de la asociación y está para que la utilicéis, así que por favor utilizadla, dadnos contenido, nutrid a la ST con vuestra sabiduría. O vuestro mamarrachismo, que también habéis estado viendo los directos de Anillos de Poder y no todo es sabiduría, a veces solo es 4 enfermos diciendo estupideces, pero... Bueno, no sé, no lo tengo aquí ahora mismo recogido, pero vamos, la cita era algo así como que el orgullo no es el heroísmo, que el verdadero heroísmo es el amor. Y que así lo quería reflejar él pues en su obra, como yo creo, y es mi opinión, que consigue a la perfección. Así que nada, ha sido un placer. Un placer tenerte a ti y muchas gracias por haber venido a hacer la charla. Mira, de hecho, si quieres, en el vídeo de YouTube colocamos en la descripción, buscamos la cita y la colocamos. Y así no se queda la gente con con la cosilla. Muchas gracias a todo el mundo que habéis estado en el chat y ya sabéis que esta es vuestra casa y podéis pasaros cuando queráis. Hasta luego. Hasta luego.